Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser que dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite ¿quién? Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces ¿de qué? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucha más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿qué dice? Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es importante entender que Pablo, naturalmente, cuando está escribiendo todas estas cartas, no lo hace, como digo siempre, desde un jacuzzi en una casa, sino que lo hace estando preso. Casi, o la mayoría, mejor dicho, de las cartas que el apóstol Pablo da a las diferentes iglesias, está la iglesia de Éfeso, está también la iglesia de Filipos, que es la carta de Filipenses. Hay diferentes cartas que podemos ver en la palabra del Señor, la de los romanos. El apóstol Pablo lo hace estando preso. Sin embargo, él dice, yo doblo mis rodillas, yo busco la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor dice, versículo 16, dice, os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y quiero leer este versículo en la versión NTV. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Algo muy lindo de esta versión es que dice, no solamente dice de las riquezas de su gloria, sino dice inagotables recursos. Porque nos da a entender que es un Dios que todo lo tiene. Nos da a entender que es un Dios completo. No es un Dios escaso, es un Dios abundante. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios abundante, no es un Dios que quiere dar escasamente, que da miseria. No, Dios da abundantemente. ¿Y qué Él quiere dar? Él quiere dar dos cosas que quiero mencionar rápidamente. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos y decir con poder. Usted si se lo pone a buscar etimológicamente la palabra, quiere decir desde el significado, desde el principio del significado, va a encontrar que hay dos palabras claves. La primera es fortalecidos, que sería kratos. ¿Sabe lo que significa kratos? Kratos es el poder del espíritu, pero que es interno. Y luego dice, ser fortalecidos en el poder, en el hombre interior, en su espíritu. Cuando habla sobre poder, está hablando de dunamis. Y dunamis es el poder externo que viene de parte de Dios a nuestra vida para nosotros poder extender y hacer la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo qué? Como los milagros, como las sanidades, como las liberaciones, como aquellos dones que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces hay una separación en esta palabra en kratos y en dunamis. ¿Por qué es importante ser fortalecidos? ¿Por qué es importante kratos? Es importante para nosotros poder establecer el reino de Dios en nuestra vida primeramente. Porque yo para poder establecer el reino de Dios en la vida de los demás, primeramente el reino de Dios tiene que estar en mi vida. ¿Amén? Si Dios no está en mi vida, ¿cómo yo puedo hablarle a otra persona? Yo estaba escuchando hoy
un pastor que estaba dando justamente un ejemplo. Y él decía, hay personas que hablan lo que no tienen. Y dio un ejemplo. Imagínese que hay un hombre que es pelado, que es calvo. Y va y se pone una peluca. Se pone una peluca. Y va otro hombre que es pelado y le dice, ¿viste cómo tengo el pelo? ¿Te gustaría tener este pelo? ¿Te gustaría que te crezca así como me creció a mí? Y entonces él le quiere enseñar algo que verdaderamente él no tiene. ¿Por qué? Porque él tiene una peluca. No es que a él le creció el pelo verdaderamente. ¿Entiende lo que voy? Que él está fingiendo algo que verdaderamente no tiene. Él quiere llevar a otra persona a tener algo que él dice tener, pero que no lo tiene. Y lo mismo nos enseña la palabra. Primeramente tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior para después poder demostrar a las demás personas y que verdaderamente puedan acercarse a Cristo. Si yo primeramente no me convierto, no, ¿cómo le voy a predicar a otra persona? No puedo. Primeramente tengo que convertirme yo, tengo que buscar a Dios yo mismo, llenarme de Dios para poder darle a otro. ¿Qué dice la palabra? Date gracia, lo que de gracia recibiste. Es decir, primero tengo que recibir y después puedo dar. Amén. Este es un principio clave en el reino de Dios. Yo primero tengo que recibir. Cuando estamos hablando espiritualmente de Dios, tengo que hablar. Por ejemplo, yo doy esta palabra, pero yo primero la leí y dije, Señor, háblame a mí primero, para yo después hablar a los demás. Ahora, si yo vengo, abro la Biblia y quiero predicar, ¿qué voy a dar si no recibí primero? ¿Me entiende? Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Yo no puedo orarle a otra persona si yo no tuve un tiempo de oración. Nadie dice amén. Yo no puedo entregarle una palabra a otra persona si primero no pasé tiempo con Dios leyendo la palabra y buscando a Dios. Entonces hemos dicho justamente que nosotros vamos a estar evangelizando el sábado y vamos a predicar la palabra del Señor. No es que yo voy a predicar yo solo, vamos a predicar todos juntos. Amén. Pero usted va a dar lo que usted haya recibido en el secreto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a dar lo que recibió del Señor. Eso es lo que va a dar usted. Entonces, conforme usted reciba del Señor y busca a Dios, es lo que a usted le va a salir de su corazón y de sus palabras. Cuando usted pasa tiempo con el Señor y tiene contacto con el Señor y tiene comunión con el Señor, entonces las palabras le van a brotar solas. Van a venir solas, no va a estar pensando, ¿y qué le voy a decir? Y cuando esté ahí, y si me pregunta algo, el Señor le va a dar palabra. ¿Por qué? Porque usted estuvo con el Señor. Por eso Jesucristo dijo, no se preocupen cuando tengan que presentarse ante las autoridades, porque el Espíritu vendrá y Él pondrá palabra en vuestra boca y les dirá qué es lo que tienen que decir. Entonces yo no me tengo que preocupar qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hablar. Yo me tengo que preocupar en buscar a Dios primeramente, para llenarme yo y para poder darle al otro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero hacer esta distinción entre el kratos y entre el dunamis. El dunamis es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de Hechos 2, que siempre, ¿qué decimos de Hechos 2? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, amén. Hechos 2 es el Pentecostés, es lo que nosotros vemos, como los apóstoles y aquellas 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo le dijo, recibiréis poder, está hablando, recibiréis poder dunamis. El poder de Dios, el Espíritu Santo iba a venir sobre aquellas vidas y las iba a impactar. Pero no solamente impactar a ellos, sino para que ellos puedan impactar hasta lo último de la tierra, dijo Jesucristo. Ese es el poder dunamis, el poder que viene sobre la persona. Es importante entender que el Espíritu Santo viene de diferentes formas a nuestra vida y tiene obras diferentes en nuestra vida. Escuche bien, tiene obras diferentes en nuestra vida. Porque hay personas que dicen, no, es que yo cuando recibí a Cristo ya recibí el Espíritu Santo y ya está. Y no, ahí no se quedó ahí. Cuando usted acepta a Cristo,
El Espíritu Santo lo sella. Y ahora el Espíritu Santo está en usted, transformándolo, cambiándolo. Pero todavía falta algo más. ¿Qué? El bautismo del Espíritu Santo. La investidura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ahora manifestar lo que usted tiene adentro a las demás personas. Ese es el dunamis de Dios. El dunamis de Dios es cuando el Espíritu viene sobre nosotros. Y esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar en la palabra cuando vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca usted va a encontrar que el Espíritu Santo se metió en la persona y empezó a transformarla y empezó a hablarle. No. De hecho, los profetas escuchaban la voz de Dios, dice. Escuchaban la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía sobre ellos, dice. De hecho, cuando usted se pone a leer y va a ver que dice, el Espíritu Santo vino sobre David, vino sobre Saúl, vino sobre Sansón. Pero nunca dice, y el Espíritu Santo vino en David y se quedó con David y moró adentro. No. Porque esa promesa era para nosotros que hoy estamos aquí. Bueno, nadie dice amén. Esa promesa fue después de Jesucristo ascender a los cielos, que Él iba a estar con nosotros todos los días. Y no era solamente para los reyes, no era solamente para los profetas, no era solamente para los jueces, no era solamente para los sacerdotes, era para todo aquel que cree en Él. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. ¿Para quién? Para todas aquellas personas que creen en su nombre. Antes era para los reyes, antes era para los sacerdotes, para los profetas, para los jueces, pero hoy en día es para toda aquella persona que cree y que le busca, va a recibir el Espíritu Santo. Y no solamente va a recibir el dunamis de Dios, va a recibir el kratos de Dios, va a recibir el poder transformador de Dios en su vida. Que eso es lo mejor que nosotros podemos tener. Pedir que sea Dios mismo el que transforme nuestra vida, que nos cambie. Ahora, algo que quiero también dar a entender es que muchas veces nosotros nos confundimos y queremos echar fuera lo que tenemos que crucificar. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra dice en Gálatas 5 que hay diferentes frutos tanto de la carne como del espíritu. Y muchas veces nosotros queremos pedirle al Señor, decimos, Señor, cambia esto, Señor, ato el espíritu esto en mi vida, y en mi vida yo no puedo atar esos espíritus. Hay espíritus que sí son espíritus inmundos, como una enfermedad, pero hay espíritus que en realidad no son espíritus, son frutos de la carne que vienen y que tenemos que crucificarlo. Por ejemplo, la ira. Yo no puedo ir a la presencia de Dios y decir, Señor, yo ato el espíritu de ira sobre mi vida. No, yo tengo que crucificar la carne para que la ira se vaya de mi vida. ¿Entiende lo que voy? Hay personas que sí pueden tener espíritus inmundos y que pueden estar perturbados y usted tiene la autoridad para echarlo fuera. Amén. Tiene esa autoridad. Pero cuando nosotros oramos en la presencia de Dios y pedimos que Dios nos cambie, no es que usted ora al Señor y dice, Señor, yo te pido y ato y esto y lo otro. No. Yo tengo que aprender a crucificar mi carne. Porque hay veces que nosotros echamos culpa al diablo y cuando en realidad no es el diablo, somos nosotros mismos. Es nuestra propia carne. Y empezamos a decir, no es que el diablo esto, no porque el diablo lo otro. Y el Señor te dice, no es el diablo, sos vos mismo. Vos mismo te lo estás buscando, vos mismo estás haciendo mal, vos mismo esto, vos mismo lo otro. Y es importante aprender a reconocer para tener un verdadero arrepentimiento y dejar que Dios trabaje en nosotros. Cuando yo no aprendo a reconocer mis errores, no dejo que Dios trabaje en mi vida. ¿Por qué? Porque no me arrepiento. Porque trato de convencerme a mí mismo que el equivocado es el diablo y no soy yo. Cuando hay veces que el equivocado es el diablo, pero también soy yo. Y yo soy el que me tengo que arrepentir. Yo soy el que tengo que buscar a Dios. Entonces, lo que hace Kratos, el poder del Espíritu Santo en nuestro interior, es empezar a fortalecernos para que aquello
que a nosotros nos hacía pecar, que el diablo ponía tentación en nuestra vida, nosotros estemos tan fortalecidos en el Espíritu que podemos decir, no, no lo voy a hacer. Voy a crucificar la carne y voy a seguir a Cristo. Voy a buscar al Señor. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Kratos. Pero luego dice la palabra del Señor: ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El dunamis de Dios. El poder de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer el amor de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Por eso luego dice, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué el Señor quiere darnos su Espíritu a cada uno de nosotros? Bueno, dice, versículo 17, ¿para que habite quién? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Con qué fin? Que sean arraigados y cimentados en amor. En amor. No cimentados en el dinero, no cimentados en el poder, no cimentados en los dones, no cimentados en la sanidad que Dios me puede dar, no cimentados en el trabajo que Dios me puede dar, no cimentados en lo que Dios me puede entregar a mí, sino en el amor. ¿En el amor de quién? De Jesucristo. En el amor de Jesucristo. Cuando yo comprendo el amor de Jesucristo en mi vida está arraigada, mi vida está cimentada en la roca que justamente es Cristo Jesús. Por eso Jesucristo da la parábola y dice que había dos casas, la que está en la arena y la que está en la roca. La que está en la arena estaba cimentada en arena, estaba cimentada en promesa, estaba cimentada en cosas que no eran Jesucristo. Entonces cuando vino la tempestad, ¿qué dice la palabra? La tiró. La fe se fue. ¿Cuántas personas yo he escuchado? ¿Cuántas personas yo he escuchado desde que conozco al Señor hasta hoy que han dicho, yo al Señor lo amo, No, yo al Señor lo amo, esto, lo otro, ni se congregan, ni buscan a Dios? ¿Y qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con esa fe que tenían? Porque verdaderamente no estaban cimentados en el amor, estaban cimentados en lo que Dios le podía entregar a ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces cuando yo estoy cimentado en lo que Dios me puede entregar a mí y no en el amor de Dios, mi fe está ahí. Pero cuando el Espíritu Santo me fortalece y me muestra, me abre los ojos y me hace ver la cruz de Cristo y me hace ver lo que Dios hizo en mi vida para salvarme, entonces yo digo, no, pará, si Él murió por mí, si Él tuvo que pagar mi maldad, mis pecados, si Él fue escupido, si a Él le dieron latigazos, si a Él lo crucificaron, si a Él aún le clavaron una lanza por mi vida, por mi maldad, ¿qué más tengo que hacer yo entonces? Entonces a mí eso me hace ser una persona motivada para buscar a Dios. Entonces la palabra dice claramente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y quiero leerlo de la versión NTV. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Mire, esta versión es bastante linda y completa también. Cuando usted echa raíces en el amor de Dios, lo mantendrá firme. Firme. Usted va a ser perseverante. Usted va a seguir clamando, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque entiende el amor de Dios en su vida. Cuando usted no entiende el amor de Dios en su vida, no le interesa nada. No le interesa ni la palabra, no le interesa congregarse, no le interesa alabar a Dios, no le interesa ayunar, no le interesa nada, no le interesa las almas, no le interesa nada. ¿Por qué? Porque está cimentado en lo que Dios le puede llegar a entregar. Y cuando Dios le dé, se le fue la fe, se le fue el amor, se le fue todo. Pero cuando usted está cimentado en Cristo, usted entiende todo lo que Dios le puede llegar a dar. Pero lo que usted lo mantiene firme es el amor a Dios. Es el amor a Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo habla tanto. Versículo 18.
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y en este dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y aunque nosotros quisiéramos entender el amor de Cristo, no lo vamos a poder entender. Porque la palabra luego dice, porque el amor supera todo conocimiento. El amor de Cristo supera todo lo que yo puedo llegar a entender. Por eso cuando nosotros queremos amar a alguien que nos hizo mal, ¿qué pasa? Nos cuesta, ¿no? Pero sin embargo Jesucristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no podemos entender ese amor. Y a veces nos cuesta y nos va a costar. Pero si queremos ser cristianos, si queremos ser pequeños Cristos, tenemos que tener ese amor por las almas perdidas. Muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor, pero ¿cuántas veces tú estás orando por las almas que están ahí afuera? ¿Cuántas veces hay en tu corazón ese sentir por las almas que se están perdiendo? Y aquellas personas que hablan en contra tuyo y que están hablando en contra de ti también se están perdiendo. Ahora yo te hago la pregunta, ¿tú estás orando por ellos? Esa es la pregunta. Tú estás orando por aquellas personas que te hacen mal, porque aquellas personas también necesitan de Cristo. Y a que no sabe quién Dios quiere utilizar para que le hable a aquellas personas. A usted. Sí, a usted. Porque eso es lo que está escrito en la palabra. Que cuando te maldigan y hablen mal en contra tuyo, vos tenés que bendecirlos. Bueno, hay pocos amenes ahora. Yo sé que cuesta, pero es lo que dice la palabra del Señor. Dios quiere utilizar su vida para eso. Y el que se quiera negar, se niega a la obra de Cristo. Se niega a la obra de Cristo. Se niega a lo que Cristo quiere hacer en su vida. ¿Y qué es lo que va a suceder? La persona va a tener rencor, va a tener ira, va a tener amargura, va a tener odio. Y eso lo va a carcomer. Y sabe, en vez de hacer raíces en el amor de Cristo, ¿sabe qué dice la palabra que tiene? Raíces de amargura. Por eso es importante lo que nosotros hacemos en el camino del Señor. No es lo que yo quiero, es lo que está escrito en la palabra. Porque si yo camino bajo mis planes y mis pensamientos, ¿sabe lo que dice la palabra? Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. Pero aquella persona que camina en el camino del Señor y hace su voluntad será prosperado. Y todo lo que haga le irá bien, dice la palabra. Den un aplauso al Señor si lo cree. Aleluya. Versículo 19 dice, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el 19 aquí dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando yo comienzo a tener amor en mi corazón y en mi vida, entonces puedo experimentar el poder de Dios en mi vida. Si yo quiero experimentar el amor, el poder de Dios en mi vida, tengo que aprender a amar. Porque si no, Dios nunca nos va a dar nada. Vamos a llorar, vamos a patalear, vamos a hacer un montón de cosas, pero Dios nunca nos va a dar nada. ¿Por qué? ¿Para qué son los dones? Para el prójimo. ¿Para qué Dios quiere establecer dones a la iglesia? Para que las demás personas sean edificadas. Si Dios te da don de sanidad a ti, ¿para qué es? Para que sanes al que está enfermo, no es para que te sanes a tú mismo. Si Dios te da un don de profecía, ¿es para que te profetices vos solo? No, es para que profetices al que lo necesita. Por eso dice que la profecía viene a edificarnos, viene a exhortarnos, pero también viene a consolarnos. Los dones que Dios quiere establecer sobre nuestra vida no es para que usted los guarde, sino para que lo establezca en la iglesia del Señor. Los talentos, las habilidades que Dios te da, no es para que tú te los guardes, es para que lo establezcas
en la iglesia del Señor. Dios no te va a dar una habilidad y un talento para que tú lo tengas guardado o lo uses para el mundo. No, Dios te lo va a dar para que lo utilices en su reino, para establecer frutos en su reino. Por eso dice la palabra que primeramente tiene que venir el amor en mi vida. Y si viene el amor de Dios, entonces la plenitud de Dios vendrá sobre mi vida. Y el poder que proviene de Dios también vendrá a mi vida. Pero primero tiene que venir el amor. Si no viene el amor, no va a pasar nada. Luego dice, versículo 20, y vamos terminando. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y lo vemos del versículo aquí también. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Actúa en nosotros el poder de Dios. Pero fíjese lo que dice la palabra. Dice que Él puede lograr aún más de lo que pudiéramos pedir. Pero no solamente pedir, sino dice imaginar. Cuando yo me lleno de la presencia de Dios, aún cosas que tú no pediste, Dios te va a dar para ti. Cosas que tú no las necesitabas, pero Dios te las da. ¿Por qué? Porque eres su hijo y eres su hija. Cosas que ni te las imaginabas, Dios te las va a entregar en tus manos. ¿Pero cuándo? Cuando podamos ser llenos de la plenitud de Dios, cimentados en el amor de Dios. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando seamos fortalecidos en el poder del hombre interior, en su espíritu. ¿Se da cuenta cómo toda la palabra está conectada? El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes quieren poder, está bien, pero yo oro para que primeramente Dios les ponga amor. Porque cuando Dios les ponga amor, ustedes van a saber cómo usar ese poder. Cuando Dios les ponga amor, ustedes van a saber qué hacer con lo que Dios les va a entregar. Dios no te va a entregar algo grande si tu amor es pequeño. Dios nunca va a entregar cosas grandes a personas que aman poco. ¿Por qué? Porque buscan a Dios poco. Por eso el Señor, cuando aquella mujer fue y lo buscó y lo adoró y derramó su perfume, el Señor, ¿qué dijo? Que el que ama mucho fue porque mucho se le perdonó. Pero el que ama poco es porque poco se le perdonó. Cuando yo entiendo lo que Dios hizo en mi vida y la cruz de Cristo y cómo Dios pagó por mi maldad y cómo Dios pagó por mi pecado, entonces yo comienzo a amarlo más a Él. Y cuando yo lo amo más a Él, yo empiezo a vivir para Él y con Él. Y cuando yo vivo para Él y con Él, ya no soy yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, entonces el amor de Dios está en mi vida. Y si el amor de Dios está en mi vida, yo puedo también acceder al poder de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que pedir, pastor? Amor. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto, dice, ustedes pueden tener las mejores lenguas, los mejores dones, pero si no tienen amor, no sirve de nada. Amén. Versículo 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta versión dice, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. La gloria sea siempre para... ¿Para quién es la gloria? Para Dios. La gloria es para Dios. Vamos a orar, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar al Señor y pedir al Señor que nos dé de su amor, para que nosotros al predicar su palabra, ese amor se sienta en las demás personas y ellos puedan venir a Cristo por el amor de Cristo en nosotros.
Aleluya. Te invito a que cierres tus ojos, levante tus manos al cielo.